Bueno, pasemos ahora a hablar de la situación tan crítica que hay en materia de orden público en este momento en el país. Tres regiones mucho más críticas que las demás, estamos hablando de 14 en total que están en una crisis humanitaria en este momento, dice la Defensoría del Pueblo, pero tres que han sido noticia en las últimas horas. Estamos hablando de Cúcuta, de Cauca y también del Chocó. Esta oleada de violencia, le pregunto directamente al doctor Mejía, ¿usted qué radiografía le puede hacer al cambio que esto va a poder generar con la llegada del general Sánchez respecto a las primeras determinaciones en los retos que él va a tener que enfrentar y que va a tener que tomar para poder empezar a frenar esta convulsionada violencia que se ha venido registrando en estas tres regiones, por ejemplo? Bueno, los retos son gigantes, mayúsculos. En primer lugar, hay que entrar a verificar qué es lo que está sucediendo en materia de paz total en el territorio, no mirado solamente desde el sector defensa. El ministro designado ha sido absolutamente claro que requiere el compromiso de todos. Lo que está sucediendo en estos 3 sitios del país, en 14 sitios en general y en 11 establecidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, estaba claramente advertido dentro de una estrategia de presión de los actores armados en relación precisamente con la Ley 2272 y con una forma de imposición al gobierno nacional para poder volver a mesas con los protocolos y con los beneficios que ellos pretenden tener. Además, esto puede expandirse a otros sitios de Colombia y sería demasiado grave desde la perspectiva de que la misma fuerza pública ha manifestado, por ejemplo, en el caso del Catatumbo, falta del presupuesto nacional para continuar con esas operaciones, por la pérdida de capacidades que además nosotros tenemos respecto a aeronaves, específicamente a la rotatoria. Y claramente porque hay una presión geoestratégica, geopolítica y geoeconómica de los actores armados en territorios claramente ligados con la multicriminalidad. Eso es lo primero que debe llegar a ser el nuevo ministro designado. Más allá de otros dos elementos que son fundamentales y que mencionó, la lucha decidida y vertical contra la corrupción y claramente retornar la confianza a las comunidades, empezando por las más apartadas. Yo creo que hay que entrar a hacer una verificación específicamente de los planes estratégicos en el Ministerio de Defensa, en el Comando General de las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional. ¿Cómo controvertir o cómo responder, vicealmirante, a esto que acaba de decir el doctor Mejía frente a todos estos hechos violentos que se han registrado, que habían estado advertidos y que la fuerza pública no pudo prevenir? ¿Qué está pasando dentro de la institucionalidad? ¿Qué está pasando dentro de la fuerza pública? ¿Qué está pasando dentro de las fuerzas militares que no han podido evitar esta oleada de violencia, ni siquiera militarizando, como en el caso de Chocó ha ocurrido, que a pesar de que está militarizado, pues la violencia permanece, la crisis humanitaria permanece, la gente sigue secuestrada dentro de sus viviendas? ¿Usted qué análisis le hace respecto a lo que hoy ocurre dentro de la fuerza pública que hoy tiene al país desbordado de esta manera? Bueno, eso tiene que ver precisamente, creo yo, con la necesidad que sintió el presidente de la República de hacer un cambio urgente en el Ministerio de Defensa. Creo que tiene que ver con las decisiones políticas que se han tomado y que fueron respaldadas por el ministro y que maniataron a la fuerza pública de diferentes maneras. Los ceses al fuego, todos supimos o hemos sabido que lo advertimos desde el comienzo. Era fácil advertirlo a raíz de las experiencias anteriores. Fueron utilizados por todas las organizaciones criminales para consolidar sus estructuras, tanto en hombres como en medios, para consolidar su dominio territorial, para consolidar sus economías ilícitas y para crecer de una manera importante en tiempos récord. Al mismo tiempo, por ejemplo, en las negociaciones de paz se establecieron, para controlar estos ceses al fuego y para que las organizaciones criminales no sacaran ventaja, los mecanismos de monitoreo y verificación que tampoco funcionaron. En este momento es lamentable decir, pero el gobierno no fue capaz de exigirle a las organizaciones criminales en algunas veces siquiera que nombraran los representantes para que estos mecanismos funcionaran. Y al mismo tiempo eso se compagina con algo que ya tocamos: la fuerza pública fue siendo afectada en disminución de número de hombres, fíjese que viniendo al tema concreto,
del liderazgo, nada menos. Este gobierno ha retirado ya creo que más de 9 decenas de generales y almirantes y eso tiene naturalmente un impacto muy duro, muy delicado en materia de liderazgo y en materia de efectividad operacional. O Pero no sea, solamente se maniatados. retira, pues en muchas cosas el mismo gobierno, y en esto es una responsabilidad grande del señor ministro de Defensa saliente, el mismo gobierno es el que ha maniatado a la fuerza pública. Y por eso decía yo antes que el ministro de Defensa enfrenta unos retos muy grandes consistentes en corregir esas falencias que se han venido presentando.